escuché. Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Dime, Jennifer, ¿qué entiendes por la remisión? Por la remisión. La remisión es podría ser como un aviso, licenciado, que se realiza por escrito y lo podemos remitir hacia, si hablamos de un negocio, a nuestro socio o algo así. Es lo que yo entiendo por remisión, licenciado. Léame el artículo 1489, Jennifer. ¿Tienes código? No, licenciado, pero ahorita lo busco. ¿Cuál es el artículo, licenciado? Disculpe. 1489. 1489. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Es esa, licenciado. Gracias. Eso implica que es una... Perdón, licenciado, no lo escucho. Eso implica que es una forma de extinguir las obligaciones. Cuando el acreedor perdona a su deudor. Así de sencillo. Muy bien. Por último, voy a llamar al señor Leonel Rolando Villatorio Núñez. ¿No se encuentra el señor Villatorio Núñez, Leonel Rolando? Buenas noches, Lick. No sé si me escucha. Ah, sí está. Muy bien. Explíqueme qué es la compensación. ¿La qué, perdón? Compensación.
La compensión es un derecho civil guatemalteco que se refiere a una forma de extinguir obligaciones entre dos o más partes que se deben mutuamente. Segunda pregunta. Dígame 3 formas de garantizar las obligaciones, Leonel Villatoro. ¿Sigue con nosotros, Leonel Villatoro? Fíjese, Lick, que de eso sí no me recuerdo, la verdad. Dígame, ¿qué entiende por el derecho de retención? El derecho de retención es una figura jurídica que se encuentra prevista en el Código Civil. ¿Qué más? Consiste en la facultad que tiene una persona para retener una cosa que le han sido confiada por otra. Bueno, muy bien. Voy explicando por qué pregunté algunas preguntas a los compañeros, porque solo quería corroborar que uno, que estén presentes el día de hoy. 2, pues los compañeros que se les citó en su momento para que aclarara a todos, se les llamó a algunos porque les faltaba un punto o 2 puntos para llegar a zona mínima. Entonces, de mi parte, pues es doloroso para un estudiante que lo dejen con 30, ¿verdad? Si teniendo todo un semestre para aprender, ¿verdad? En el caso del señor Leonel, no lo hemos llamado, por eso fue el día de hoy esperando que estaba. Y sí está, ¿verdad? Y le faltaba un puntito y por lo pronto les puedo decir que los que estaban en riesgo de no tener zona mínima, tienen zona mínima, ¿de acuerdo? Entonces, solo hay un compañero que no ha contestado en ningún sentido, entonces obviamente él no tiene interés en su estudio y hasta ahorita pues lo demuestra no estando en clase, ¿verdad? Entonces se le ha dado la oportunidad suficiente y necesaria para que ustedes también todos sean apoyados. De hecho, hubo una revisión de examen de forma inmediata y se dio cuenta que sí le faltaban bastantes puntos, ¿verdad? Entonces, por favor, el examen final, pues vamos a hablar hoy del tema y del trabajo del curso final, ¿verdad? Entonces, a ver, Stephanie, Michelle, cuéntame. Lee, con una consulta al final, ¿sí se pudo localizar mi nota o no? Tú eres la de la revisión. Ajá, de que sí lo hice y no aparecía mi nota. Ah, sí, eso lo voy a ver yo mañana.
Ok, licenciado, gracias. Sí, porque por el sistema que hay que buscar dentro de los 130 otra vez. ¿Dónde está tu nombre? Ok, licenciado. Muy bien, bueno, entonces ya tenemos notas. En algunas, la nota más alta les puedo decir que es 36. Es la nota más alta. Y la nota más baja fue 6. Para que ustedes se vean el parámetro ahí de cuánto pueden ustedes sacar. Ustedes son conscientes y jueces de su propia pregunta, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a, por lo menos los que no fuimos nombrados, pues ahí ya tienen más, por lo menos más de zona mínima, ¿verdad? Y sí llegaron. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de trabajo, les había dicho. Entonces, voy a aperturar nuestra pizarra electrónica para poder trabajar el tema de el trabajo en clase. ¿Alguien que tenga alguna duda antes de empezar? No me va a decir cuánto saqué, por favor. Cuénteme, Maco. Maco Mendoza levantó la mano, no era un error. Bueno, muy bien, creo que no escuchó. Liz, disculpe, ¿me escucha ahí? Ahora sí. Perdón, que no, solo le quería comentar que yo le mandé un mensaje a su teléfono, pero no me respondió, entonces no sé si logró verlo. Ahí dejé. Y si quiere me lo reenvía, porque no, hasta ahorita no. Ahorita se lo voy a reenviar, gracias. Gracias. Bueno, muy bien. El trabajo que vamos a realizar es el siguiente. Tomen nota porque los que están aquí van a entender de la forma de cómo se les va a pedir y pues los que no están aquí pues tienen que ver de la forma y si lo hacen según las directrices, ¿verdad? Entonces, para que tuviéramos ahí concreto. Me dice Maco sobre su punto extra, dice, bueno, ya lo tiene ahí, no tenga pena, en su nota ya está el punto extra, son pocos puntos extras que di. Muy bien, empecemos. Entonces, la idea del derecho a obligaciones es que ustedes logren entender todos los temas para poder estudiar un contrato, decíamos. Ahorita ya estamos hablando temas de contratos, entonces el trabajo se va a especificar en eso, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar ahí y el tema de trabajo es el siguiente.
En cuanto a 1, la primera instrucción debe ser en folder azul, como ustedes quieran. Los únicos 2 colores, celeste o azul, ¿ya? Para poder identificarlos en, por lo menos, de qué sección es, ¿verdad? Tamaño oficio. El trabajo debe de tener, obviamente ustedes ya saben, son universitarios, su introducción, su conclusión, ya carátula, pues obviamente eso ni siquiera lo voy a poner, pero voy a concentrar específicamente en revisar la introducción y conclusión, obviamente de todo el trabajo, para ver si está acorde al tema o temas que vamos a dar. 4, en cuanto al tema, es la contratación civil. Eso implica que tenemos que hacer un análisis de cada contrato civil, ¿verdad? ¿Qué tipo de análisis necesitamos? Obviamente ustedes lo primero que tienen que ir entendiendo es y vamos a poner aquí sus puntos, su reseña histórica de cada contrato. Y estamos hablando de cada contrato civil. Estamos hablando de la promesa, opción, permuta, compraventa, todos los que establecidos en el Código Civil. Su reseña histórica de cada contrato. 2, en una hoja, la síntesis del contrato conteniendo estos puntos: objeto, elemento personal, características, clases, elemento formal, y bosquejo de un contrato. Ahora voy a explicar esto para que ustedes tengan. Hemos hablado del contrato de compraventa, para que ustedes tengan ahí claro. El contrato de compraventa habíamos dicho que es aquel contrato donde una persona adquiere por una cantidad de dinero y obliga a la otra a entregar cierta cosa. Entonces, ¿cuál es el objeto ahí? ¿Ya? Habíamos dicho anteriormente, trasladar, vamos a poner ahí, trasladar el dominio de una cosa a cambio de dinero. Ya ahí sintetizaron el objeto. Este les va a servir para identificar los contratos, porque hay tantos contratos que ustedes tienen que saber cómo identificarlo, porque no es lo mismo entregar una cosa a cambio de dinero que entregar una cosa de forma periódica a cambio de dinero. Eso lo habíamos manifestado, que en el otro contrato es un contrato de suministro.
¿verdad? Entonces, para eso nos va a servir esa diferencia. Dos, su elemento personal. Obviamente está el comprador y el deudor. ¿Ya? Y del comprador, pues obviamente su función es el pago del precio y el deudor vamos aquí, vendedor, perdón, para no, y el comprador la entrega de la causa. Ahí sí, ya. Elemento personal entonces, comprador y su función. Aquí vamos a poner qué tipo de obligación existe. Y es la obligación de dar. Porque para que tengan ustedes ahí. En cuanto a las características, vean, para eso, por favor, ubiquémonos en los contratos, en el artículo 1587. Este tema de características, aquí lo vamos a ver de dos formas. O son características contractuales, y en los libros ustedes lo van a encontrar como clases de negocios jurídicos, que ese es el siguiente tema después de ver la terminación del contrato de trabajo. Digo, la terminación del contrato. Entonces, aquí el siguiente tema aquí sería clases de negocio jurídico. Aquí, en el caso de las características, decíamos que tienen que analizar del artículo del artículo 1587 al 1592. Ahora, para entender, como estamos analizando el contrato de compraventa, le pregunto a Amador Ramírez Byron David. Vamos a ver si ya apareció Amador Ramírez. No ha aparecido. Bueno, gracias por haber participado, le vamos a decir. Bueno, entonces, en el caso del 1587, nos dice, o nos establece, perdón,
los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente sobre una de las partes contratante. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Entonces, la idea es pensar, el caso de la compraventa, ¿hay una obligación solo del vendedor o del comprador también? Entonces, ahí sería bilateral. ¿Por qué? Ambos tienen obligación. Miren, la función es el pago del precio, porque si no me pagan el precio, el vendedor no entrega la cosa. ¿Ah? Entonces, es bilateral. El 1588 Lick, ya no se le escuchó. dice, son consensuales. Muy bien, creo que ya regresé. Decíamos entonces que según el 1588, dice, son consensuales cuando basta el consentimiento de las partes para que sean perfectos y reales cuando se refiere para su perfección la entrega de la cosa. Ahora pensemos, la compraventa, ¿será que se perfecciona solo con el consentimiento o necesita la entrega de la cosa para que se dé la compraventa? Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿será que es necesario que me entreguen la cosa para considerarse perfecto el contrato? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, ser consensual. Ahí Oscar Coroy nos dice es consensual. ¿Por qué? Porque basta solo el consentimiento. No es necesaria la entrega de la cosa. ¿Será que ustedes no han, bueno, ahorita que están de moda eso de las subastas en línea? Si ustedes compran en línea, ¿ya? Le ponen comprar y ahí solo el link les mandan comprar, dice, subir a nuestra canasta, dice Maxi Despensa, ¿ya? Entonces yo, al momento, en teoría, yo ya compré con mi tarjeta de crédito, pero ni siquiera tengo la cosa, pero la compraventa se perfeccionó ya. Entonces, eso significa que la compraventa es consensual. Porque se perfecciona al momento de que simplemente hay un consentimiento entre las partes. Ahora, el 1589 nos pregunta, ¿son principales cuando subsisten por sí solos y accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación? Entonces, ¿será que la compraventa necesita otro contrato para que se perfeccione como compraventa? No, es principal. Para que ustedes tengan la idea de un contrato accesorio es la subhipoteca o si hablamos contractualmente, el subarrendamiento. Para que nazca el subarrendamiento debe, en este caso, de haber un arrendamiento previo. Entonces, por eso lo hace accesorio, porque necesitamos o dependemos de un contrato anterior para que se dé. En el caso de la compraventa, no necesitamos un contrato de compra, otro contrato antes para que se pueda dar la compraventa. Y eso lo hace ser un contrato principal, no depende de otro contrato, eso es lo que quiere decir el 1589. Y, como le digo, ya les di 3 ejemplos sucesivamente, ¿verdad? Eso es. En cuanto a las clases, vamos a hablar de clases de contrato, ¿verdad? Compraventa, ¿hay clases de contrato de compraventa? Sí,
Ya viendo la teoría general, ustedes van a encontrar contrato de compraventa verbal, si ustedes quieren, escrita, por muestras, en línea, por abonos, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que tienen que ustedes ver bien. Obviamente hay más. Elemento formal. Cuando hablamos del elemento formal, necesito que verifiquen si es obligatorio para existir, hacerse en escritura pública. Esto es lo que necesito en su elemento formal. Ustedes me van a decir, debe hacerse en escritura. Entonces, aquí tienen que identificar solemne, en otras palabras, o formal. ¿Verdad? Y por último, obviamente, el bosquejo del contrato. Cuando hablamos del bosquejo de contrato, por el hecho de que no es notariado, ¿verdad? Es ¿cómo le llaman? Una minuta. Una minuta. Para que ustedes tengan un bosquejo de un contrato, una minuta. ¿Ya? Este es el trabajo que ustedes van a entregar. Se les adelanta el día de hoy. Lo vamos a dejar en pantalla para que ustedes puedan copiar y que vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Yo no soy de aquellos que voy a dejar trabajo, pero siempre en el último, dejo un contrato o dejo un trabajo para que ustedes puedan ya entrar a la vida jurídica e ir conociendo los contratos. Y en este caso ya practicar con los temas que ustedes o nosotros estuvimos desarrollando durante todo el proceso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Vamos a empezar con las dudas. Me dicen si hay dudas, si no está clarito, pues pasamos a lo siguiente. Andrea de León, bienvenida. Gracias, buenas noches, licenciado. Disculpe, solo es que no escuché esa computadora, el trabajo, ¿verdad? Claro, esa computadora. Gracias. A ver, Fátima. Repíteme la pregunta, por favor, Fátima.
Muy bien, aclarando entonces, la compañera dice si es el contrato de compraventa, ¿verdad? En donde dice cuáles son los contratos que vamos a hacer el análisis. Bueno, revisen su índice y revisen su ley. Y no es solo un contrato. Estamos hablando de todos los contratos que existen. Vamos a dejarlos para que apunten ahí si tienen duda. Primero está el contrato de promesa, establecido en el artículo 1674. El 1687 está el mandato. Está la sociedad civil, ¿verdad? Y así sucesivamente. Son todos los contratos que terminan, el código termina hasta el artículo servicios profesionales, la fianza y la renta vitalicia. Este es el único contrato que no puede estar o no va a existir en el trabajo. ¿De acuerdo? Licenciado, ¿podría repetir cuáles son los que no van a ingresar? Porque es que en mi código civil yo tengo hasta el contrato de transacción. Pues obviamente también esa transacción, sí. El único que no aparece son loterías y rifas, apuestas y juegos. El único que no entra en el trabajo. Ok, gracias, Lick. Así es, señorita Fátima. Dime, Jocelyn. Licenciado, buenas noches. Perdone, ¿será que usted podría subir a Classroom todos estos requisitos para que no se nos olvide, lo podamos tener? Pues la idea es que ustedes lo tengan aquí por el hecho de que están el día de hoy, ¿verdad? Los que no están acá, pues obviamente verán qué hacer en su casita o en su trabajo, ¿de acuerdo? Gracias. Sigo dejando la pantalla. A ver, Maco Mendoza. Lick, ¿para cuándo es la fecha de entrega? Todavía no hay calendario de exámenes finales. Si se recuerda que habíamos dicho que es en la antepenúltima clase o la última clase, nos vamos a ir poniendo de acuerdo de la fecha del examen. Una semana antes de que inicien los exámenes, para que ustedes tengan ahí la fecha. Gracias. ¿De acuerdo? Licenciado, solo una pregunta, perdón. Con lo de la reseña histórica, solo es como una breve información de cómo se originaron cada uno de los contratos. Claro. Ok, gracias. Y tiene como, eso no importa, no tiene que ser como una página, sino solo que sea como una pequeña reseña histórica del contrato como tal. Bueno, a esa parte se lo dejo a usted. ¿Cómo va a entregar su trabajo? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Simple? ¿Corriente? ¿Profesional como universitario? Pues esa parte se la dejaría de forma abierta. Ok, gracias, Lick. Muy bien, entonces ahí está la información del contrato del trabajo.
empiecen ya a elaborar para que no sientan una tortura por si alguien de los demás colegas va a poner trabajo, ¿ya? Si me hablan de punteo, pues poco por poco sabrán qué punteo se les va a dar, ¿verdad? Muy amable, Lick, gracias. Bueno, feliz noche entonces. Feliz noche, que descansen.